Bien, estamos contentísimos de tener este simposio porque es un tema, digamos, esencial, ¿no? O sea, esto del Consejo, del Comité o de la Comisión Nacional de Bioética, mm, pensamos que es algo que nosotros no tenemos y que nos falta. Eh, Se han hecho muchos intentos de tener un Comité Nacional de Bioética. El último intento viene siendo, o sea, elaborado hace 4 años, 5 quizás, 4, 3 años. Hemos estado trabajando un proyecto, ese proyecto se ha detenido y bueno, este, queremos un poco incentivarlo, ¿m? Eh, Desde el ministerio, desde el colegio médico, de una serie de instancias. Y para esto queríamos escuchar a gente que tiene experiencia, profesionales que tienen experiencia en esto, ¿no? Es, eh, Nuestros profesionales son de primera. O sea, hemos tenido que hacer el simposio a una hora que no es la habitual. Generalmente nosotros lo hacemos a las 7:30 de la mañana, perdón, a las 7:30 de la noche. ¿Me están escuchando, no? ¿Me escuchan? ¿Bien? Bien. Entonces, esta vez hemos tenido que hacerla a las 12 del día por cuestiones de horario de Europa, ¿no? De Argentina y qué sé yo. Entonces, tenemos eso. Pero estamos todos muy pendientes de qué cosas es lo que nos van a decir. ¿Mm? Los voy a presentar. Los ponentes que tenemos son ponentes conocidísimos también. Y mucha gente me ha estado comentando de lo bueno que tengamos estos invitados, ¿no? Y que porque nos pueden dar una luz al respecto. Ya les he dicho que este video que está grabado se sube a YouTube y que se va a compartir con mucha gente y muchas instancias aquí en el Perú, ¿no? Gente que no ha podido por la hora estar en este momento. ¿Mm? Entonces, bueno, yo, de acuerdo al programa, le voy a dar la palabra a Gerardo Perazo. ¿Mm? eh, Conocidísimo por nosotros por lo de la FELAIBE, ¿no? Que ha sido presidente de la FELAIBE y la FELAIBE, la Federación Latinoamericana de Bioética, hace muchas actividades, congresos de altísimo nivel y lo conocemos. Él es médico, ¿m? Él es magíster en ética biomédica, coordinador del Instituto de Bioética de la Universidad Católica de Argentina, la UCA también. Tantísima gente de la UCA que lo vemos siempre en simposios internacionales, ¿no? Está el Bochatey, ¿verdad? Está el padre Bochatey, el monseñor Bochatey, está Rubén Revelo, y gente muy conocida y que tiene mucha influencia en la bioética en nuestro país. Él es vicepresidente de la Sociedad de Ética en Medicina y como habíamos dicho, es President de la Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética, que es FELAIBE. ¿Mm? Así que, Gerardo, te doy la palabra. Bueno, gracias Alejandro. Primero tengo que agradecer a la red peruana de bioética personalista. La verdad que es un gusto eh, compartir con ustedes esta experiencia y supongo que las invitaciones posteriores será unirme a los simposios distintos que vayan produciendo, ¿no? La verdad que a pesar de la experiencia en FELAIBE, no conocía la existencia de la red y es muy interesante, ¿no? La bioética personalista tiene una raigambre y una fuerza importante para ver. Así que bueno, me pediste que preparara algunos conceptos sobre comités nacionales de ética, ventajas y desventajas, en principio desde Argentina y después de acuerdo a lo que veamos o que surjan de las probables preguntas que surjan de los auditorios que nos están acompañando, podamos presentarles algunas respuestas desde otro punto de vista. Así que esa va a ser la presentación. ¿Se ve por las dudas? Creo que sí, ¿no? Sí, correcto. Bueno, Todo muy comienzo bien, entonces. todo muy bien, el Bárbaro. volumen y las diapositivas y todo. Perfecto. Entonces avanzamos para no perder tiempo y ocupar el espacio previsto. Primero necesito de alguna forma chequear o pensar por lo menos un par de conceptos que me parece que son importantes.
desde la mirada personalista, ¿no? Que es un poco el métier de nuestro simposio y de nuestra red de bioética personalista. Podemos encontrar muchas dificultades con respecto a la mirada de los comités nacionales de bioética. Yo voy a tomar en principio dos elementos o dos puntos simplemente como una referencia para poder entenderlo y Monseñor Negrecha nos enseñó ya claramente que el punto de encuentro entre las diversas éticas de los integrantes es un punto clave para poder integrar o para poder ver las dificultades, las ventajas o las ventajas de los comités nacionales. Primero, él nos explicaba que los miembros cuando comparten los mismos criterios éticos, en principio no encontraríamos ninguna dificultad para poder avanzar en la elaboración de normativas, de elementos o de conceptos. La dificultad principal se encuentra cuando el comité está integrado por una mirada pluralista, es decir, con planos que no son homogéneos y también con una valoración ética a partir de enfoques que pueden ser totalmente distintos. Y en este caso, Monseñor Negrecha nos decía que todo el trabajo que haga un comité, tanto local como nacional, pluralista, puede resultar inseguro o incierto en algunos aspectos si no se condice o no se marca un rumbo claro para poder verlo. Creo que este es un punto importante para tener en cuenta el análisis que podemos hacer de un comité nacional de bioética, pero también podemos encontrar que hoy en día nos enfrentamos en lo que podemos llamar, nuestro Papa Francisco y otros han hablado de la cultura del descarte, y los comités nacionales muchas veces pueden convertirse en lo que podemos llamar un mero notario de la técnica que se permite o no se permite hacer. Entonces, desde el personalismo podríamos afirmar que un comité que no protege la vida de la concepción hasta la muerte natural falla en su misión principal. Y la subsidiariedad hoy implica que el Estado no debe imponer una única visión secularista, sino respetar tal vez la objeción de conciencia y la libertad de las instituciones. Y este es un tema que muchas veces podemos encontrar fallas. En los comentarios previos que veníamos hablando, con las dificultades de encontrar un comité, podemos encontrar tal vez en nuestra LATAM, nuestra Latinoamérica y el Caribe, algunas diferencias. Por ejemplo, por ahí estuve viendo algunos participantes de México, la Comisionada de México, que tiene una trayectoria excelente en el tema, pero bueno, en este caso yo voy a hablar específicamente de Argentina y después veremos para dónde avanzamos con estos temas. Entonces, podemos pensar tal vez que en Argentina, en Latinoamérica, no es solo tener comités que funcionen, sino comités que reconozcan la trascendencia de la persona humana. Necesitamos a su vez también expertos que no solo sepan de leyes, sino que también tengan un corazón formado en la verdad del hombre. Y esta tal vez es nuestra tarea desde lo académico, en las universidades, de las redes, formar a los futuros integrantes de estos comités para que frente a la presión que tal vez encontramos desde la mirada principialista, frente a la presión del utilitarismo, siempre respondan que la persona es un fin en sí mismo y nunca es un medio. Creo que es una responsabilidad importante, alta y compleja de lo que estamos trabajando en temas de bioética y en educación para que podamos llegar a este tema. Eh, para poder explicar o poder entender la actualidad del Comité Nacional de Bioética en Argentina, necesito hacer por lo menos un panorama muy rápido de lo que fue la trayectoria y las modificaciones que se fueron encontrando, porque también ahí podemos encontrar las dificultades que se pueden encontrar en los distintos países para poder conformar un comité nacional. En Argentina había comités de bioéticas locales ya del año 84. Estos son los primeros tres que se conformaron, en 84, en 87, con los tres primeros comités generales que se conformaron, pero recién en el año 93 el Ministerio de Salud y Acción Social Nacional elaboró una resolución en la cual
obligaba a los hospitales de autogestión a crear comités de ética hospitalaria como parte de un programa de garantía de calidad de atención médica. Esto a nivel local, no estamos hablando por ahora de un comité nacional, pero tal vez esto podría ser el germen, porque en definitiva los comités locales necesarios para resolver situaciones clínicas, bioéticas, claramente que surgen cuando uno empieza a pensar en las necesidades, el crecimiento, la tecnología que va avanzando, esto tal vez podría ser el germen para poder generar una comisión nacional. Y este decreto, que fue reformulado posterior, estamos hablando solamente de un decreto, fue reformulado posterior con una ley nacional en el año 96 que regula la conformación de los hospitales nacionales de ética, las funciones de los mismos y su integración. Esta fue sancionada a fines del año 96. Lleva casi 30 años, va a ser este año. Ahora, en ese mismo año se crea, al mismo tiempo que se discutía a nivel legislativo esta Ley Nacional de Comités de Bioética, se creó lo que podemos llamar a través de un decreto la Comisión Nacional de Ética Biomédica. ¿Con qué contexto? Un intento de centralizar la discusión bioética en un país, podríamos decir que recién descubría la bioética clínica. Ya había estos gérmenes que tenían ya más de 10 años, estos comités locales de hospitales, pero a nivel nacional la discusión se empezaba a avanzar. Claro, como siempre pasa, el germen empieza a generar, empieza a discutirse y de alguna forma el desarrollo y el impacto que tiene la bioética con distintos elementos, medios de comunicación que informaban, hace que esto, explosión de información, la gente empezaba a interesarse, los equipos de salud ante el avance tecnocientífico veíamos que tenían ansiedad y bueno, entonces ahí empieza a actuar como consecuencia del crecimiento de una bioética clínica a nivel local. Fue impulsada por el ministro de Salud, firmada por el entonces presidente de la Nación, pero había todavía y surgía esta dicotomía entre la necesidad clínica de resolverlo y críticas políticas, lo que llevó de alguna forma a este primer intento de la Comisión Nacional de que un organismo que nunca pudiera conformarse con funciones reales. Desde el personalismo, cuando uno ve esa situación, uno podríamos pensar de que tal vez lo que pasó, lo que se vio, mirándolo históricamente, y mirando para atrás, que es difícil interpretarlo, pero se puede, tal vez no hubo y falló el principio de sociabilidad porque no hubo ni consenso ni transparencia, lo que invalidó de alguna forma la autoridad moral ante la sociedad. Y eso, ante la crítica política, porque también tiene que ver, y esto lo vamos a ver dentro de poquito, esta realidad que los comités están de alguna forma influenciados por los conceptos de alguna vez políticos. Y para eso me pareció prudente en este momento de esta presentación corta que nos pidió Alejandro, en principio ver que una experiencia que surgió en el COVID surgió como una necesidad a la vez real, ¿no? El ministro de Salud de aquel entonces, en abril del 2020, ya instalada la pandemia acá en Argentina, analizó la necesidad de construir un comité de bioética con el fin de tomar decisiones de la pandemia. El objetivo en el cual se propuso este Comité Nacional era diseñar un protocolo para orientar y resguardar el conjunto de decisiones sanitarias que se tomaban en este concepto, en este contexto excepcional de una pandemia que la vivimos todos, pero fue real. Ahora, ¿cuál fue el criterio para poder verlo? Fue convocado para trabajar en un espacio de reflexión que elabore un documento crítico, ético, pero de la perspectiva de derechos humanos. Y creo que ahí es un punto importante para verlo. Vieron que uno pudiera decir que en bioética tenemos como estas tres líneas de discusión. La bioética principialista, conocida por todos, la bioética personalista, que escribimos toda esta red y lo que podemos generar desde esta mirada integral de la persona, y también está la perspectiva de los derechos humanos, una perspectiva que en algunos lugares tiene más fuerza que otros, pero que me parece que
de alguna forma impacta en algunas decisiones. Entonces, la perspectiva que se generó de esta comité fue esa perspectiva de derechos humanos y se abordaron aspectos del modelo ético basado en el derecho al acceso a la salud y a los valores como justicia, equidad, solidaridad y confianza pública en la atención centrada en pacientes y en la comunidad. Ahora, la pregunta era cómo se integrada y qué forma o qué concepto podemos verlo. Los que trabajamos en distintos comités de bioética, locales, integrativos, públicos, privados, sabemos que uno no entra en un comité de bioética y automáticamente conforma el comité y todos trabajan adecuadamente. Y también, como decíamos al principio, una de las dificultades que podemos encontrar es el punto en común entre un modelo que puede ser con una perspectiva hegemónica, individual, con una orientación que puede ser desde la bioética personalista, desde la bioética de los derechos humanos o de la bioética principialista, o pluralidad que cierta dificultad nos puede surgir, pero en realidad la sociedad sigue siendo plural y tenemos que discutir desde un fundamento claro. Y entonces me pareció tal vez prudente chequear o ver que estos integrantes que participaron de este comité nacional local convocado ad hoc para la pandemia, todos los que estaban integrando, con distintas conformaciones, en las cuales había Ignacio Maglio como abogado, Susana Vidal, presidenta del Programa para América Latina y el Caribe de Bioética, la UNESCO, Florencia Luna como experta de Flaxo Argentina, Tealdi como un director de un programa de bioética, pero un gran desarrollador a nivel de los principios de derechos humanos, Pascual Valdés como un representante de la Sociedad Argentina de Medicina y distintos elementos que formaban parte de un colectivo reconocido en el cual con la mayoría de ellos he participado, he trabajado, he compartido mesas de discusión, pero claramente con una orientación y una perspectiva de derechos humanos sin ninguna participación plural. Podríamos decir que muchos de estos tenían tal vez una perspectiva desde el principialismo, pero ninguno orientado a la perspectiva del personalismo. Y tal vez esta podía ser una falla, porque unas grandes discusiones que se generaron con la información que transmitían la normativa generaban desde este punto de vista. Esto como un ejemplo de las dificultades que se pueden encontrar cuando uno conforma un programa o un comité nacional desde esta perspectiva. Em, Posteriormente a acá en Argentina hubo en el medio alguna posibilidad de conformación de comités específicos, pero no hubo un gran comité nacional que se generaba. Optó por comités temáticos. Los comités principales que generaban un comité de bioética del Instituto Nacional de Trasplante nuestro, en Cucay, enfocado en el tema de ese trasplante, pero con una base sólida en el principio de totalidad y terapéutico. Y había también un comité asesor de ética de investigación que dependía del Ministerio de Salud y encargado de fiscalizar el tema de ensayos clínicos. Pero, ¿a dónde lleva este resumen que estoy intentando transmitirle? Hay un comité, hay una conformación en diciembre del año 25, recientito, llevamos 2 meses de eso. El Ministerio de Salud, en realidad la Secretaría de Salud, hay un decreto que disolvió todo lo anterior, esta primera comisión fallida del 96, también los comités de investigación en salud, para crear una nueva Comisión Nacional de Bioética a través de un decreto que promulgó el presidente, el ministro de Salud actual nuestro, el doctor Mario Lugones, y armó una estructura con 6 miembros titulares y 3 suplentes, con un proceso de designación. Ahora vamos a meternos a charlar un poquito el tema bajo una convocatoria pública para expertos. Él convocaba en derechos, filosofía y antropología. Aunque es muy reciente, podemos pensar que al ser el ministro quien la preside,
hay un riesgo de que la bioética se convierta en una herramienta de gestión política. Volvemos a la misma conformación o dificultad del 96, y no en una defensa de la dignidad ontológica que tal vez es el concepto que uno tiene que entender y se convierte en una situación complicada. Ahora, eh, ¿qué ha pasado en estos 2 meses? Las designaciones que se van a conformar son honoríficas, o sea, los que integren esto van a participar, van a seguir con su actividad habitual, no hay ninguna retribución para los que integran el comité, por lo tanto usarán su tiempo libre o no libre para poder conformarlo. Este es un tema de dificultad en todas las cuestiones de bioética clínica. Algunos invitados ya sabemos que han rechazado la investigación. No puedo decir los motivos, aunque uno intuye que tal vez hay una perspectiva, una mirada política para eso. Eh, Hay cambios de paradigma, sí. La verdad que la política de los últimos 2 años del gobierno tiene un perfil que va rotando de un utilitarismo previo a un probable personalismo con defensa de la vida. El gobierno actual tiene esa mirada particular de defensa de la vida. Mm, En general, si uno empieza a mirar detalles, podríamos encontrar algunas líneas no claras, pero sí hay por lo menos una mirada en general de defensa de la vida. Y entonces, actualmente ese comité nuestro nacional de bioética, a través de un decreto del año 25, en diciembre, hace 2 meses, hay una plena etapa de implementación y tal vez uno tendría que ver que el análisis de los perfiles de quienes integran estos 6 integrantes, más los 3 suplentes, sino como una necesidad de vigilancia ético. Y dijimos que la estructura, según el texto oficial, busca expertos en ética, derecho y filosofía y antropología para marcados con una fuerte impronta de gestión eh, general, podríamos decir. Voy a analizar un poquito rápidamente estas 3 cosas para terminar rápidamente en el tiempo que está previsto. El perfil de la presidencia, el médico, que es el presidente del comité, nuestro ministro de Salud, es un médico con trayectoria en gestión de instituciones de salud privadas y ahora en la función pública. Su enfoque está en la eficiencia del sistema y en la desburocratización. Ahora, cuando uno lo mira del personalismo ontológico, el peligro es el utilitarismo económico. Si la bioética se subordina a la gestión sanitaria, el principio de defensa de la vida física puede verse amenazado por políticas de racionalización de recursos. Cuando veamos los 6 asientos de estos escenarios que podemos poner, podemos entender como 3 bloques. ¿Quiénes son los que pueden integrarlo? Los perfiles técnicos jurídicos son los que vienen de nuestra estructura de la ex Comité de Ética de Investigación. Su misión se centra en el cumplimiento de buenas prácticas clínicas y en el consentimiento informado, pero son perfiles procedimentales para muchos de ellos. La bioética puede ser solamente un checklist. Monseñor Derecha nos diría que esto es insuficiente, no basta con que el paciente firme, la acción médica debe ser intrínsecamente buena y orientada al bien total de la persona. Este es un bloque. El segundo bloque es el perfil de la autonomía radical, los candidatos pluralistas, vinculados posiblemente a redes de bioética laica, como la red bioética de UNESCO, que ya han participado en algunos comités, esto que hablaba del COVID-19, y su visión priorizan la autonomía del paciente por sobre cualquier valor ontológico y defienden agendas de salud reproductiva y fin de vida desde una óptica subjetivista. Y acá tenemos una tensión con el personalismo ontológico. Hay un choque frontal con el principio de libertad y responsabilidad, porque para el personalismo la libertad no es absoluta si destruye la vida física, como en el aborto o en la eutanasia. Y el tercer grupo es el perfil de la humanización, los candidatos personalistas. Y aquí sí, lo que estamos de alguna forma de diferentes referentes pujando para que se incluyan expertos formados en ley natural. Porque la visión es proteger la dignidad intrínseca de los menores, los ancianos, el sujeto de investigación. Y el gobierno actual ha presentado esta comisión como una defensa de los menores y un control ético, lo que sugiere una apertura hacia sectores más personalistas, pero con un riesgo de politización. Yo podría decir extraoficialmente, porque todavía no están nombrados, que ya hay 2 candidatos
totalmente personalistas, cualquier cosa después si quieren comentamos, pero que son incluso parte de esta red, uno de ellos por lo menos, en el cual ya han sido invitados en forma extraoficial a participar de este Comité Nacional de Bioética. Y me parece que es interesante. Ahora, hay otros que no han aceptado. Si uno quisiera ver cuáles serían los conceptos para tener un Comité Nacional de Bioética eficaz, hay que tener un marco normativo totalmente claro. Tenemos que ver cómo es la conformación del comité con estas tres áreas que pude de alguna forma vislumbrar y comentarles desde nuestro Comité Nacional de Bioética en conformación, ver qué funciones se le van a asignar, ver qué carácter tiene, si es consultivo o es normativo y sobre todo tener la independencia del poder político, porque este es el punto clave. Si se alinean con una idea política de un sesgo que puede tener un ministerio particular, con el tiempo se van como analizando situaciones que complican adecuadamente la evolución y la necesidad del comité. Y para terminar, esta frase de Monseñor Esgrecha, que siempre nos recuerda puntos clave, los comités nacionales de bioética pueden presentar una voz crítica y una conciencia promocional si no se dejan politizar ni instrumentalizar por intereses políticos o sociales y a su vez mantengan intactos los principios de salvaguardia de los valores de la persona humana. Y con esto, haciendo honor al tiempo y dejando para después las probables preguntas, doy por terminada mi presentación. Muchísimas gracias, Gerardo. Mm, Ahora vamos a darle paso al siguiente ponente. Él es Vicente Belber, filósofo, director del Departamento de Filosofía del Derecho y Política de la Universidad de Valencia, director general de Política Científica de la Generalitat Valenciana, miembro del Comité de Bioética del Consejo de Europa y del Comité de Bioética de España. Forma parte del Comité de Bioética de la Comunidad Valenciana, del Consejo Asesor del Centro Internacional de Neurociencias y Ética, del Comité de Bioética Asistencial de Bioética del Departamento de Salud Valenciana La Fe y el Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Valenciana. También es miembro de la Pontificia Academia por la Vida. Vicente, tu micro, por favor. ¿Puedes prender tu micro? Ahora se me Ok, oye bien. perfecto. Pues bueno, ante todo, Alejandro, muchísimas gracias por la invitación a participar en este foro del Perdón que un fue. momentito. Si puedo, voy a apagar los El alcohol es micros. el detergente del alma. Así es. Mm, Perdón, ya. Bueno, Perdóname, pues Vicente. nada, decía que en primer lugar y sobre todo quería agradecerte la invitación a participar en este foro, también a Julio que me habló de esta posibilidad, Julio Tudela del Observatorio Valenciano de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, y manifestar mi satisfacción y alegría de poder compartir la mesa con Gerardo Perazzo, puesto que es una persona muy reconocida en el mundo de la bioética latinoamericana y porque la intervención que acaba de tener lo ha puesto de manifiesto y planteando toda una serie de cuestiones nucleares para tratar de dar respuesta a la pregunta sobre si los comités nacionales de bioética pues merecen o no impulsarse, qué ventajas y qué desventajas plantean. He de decir que muchas de las cuestiones ya las ha abordado él. Pido, por tanto, disculpas si en algunos momentos se puede producir algún solapamiento. Yo trataré de complementar pues, lo que él ha ido diciendo. Eh, Parto de la idea de mi acuerdo casi total con su intervención. Y digo casi total porque creo que dos, hay dos pequeñas discrepancias
que quiero señalar. Una a mi pesar, o quizá las dos a mi pesar. La primera tiene que ver con la cita que ha hecho de Monseñor Sgreccia, que viene a decir que los comités que no protegen la vida humana desde la concepción, pues no están cumpliendo con su misión fundamental. Eh, y digo que mi discrepancia se manifiesta a mi pesar, porque a mí me gustaría que fuesen así las cosas, pero de hecho no lo son. Es difícil encontrar comités nacionales de bioética, incluso aquellos que funcionan desde hace más tiempo y que funcionan de una manera más estable, que de los que se pueda decir sin duda que hacen una defensa cabal de la vida humana desde el momento de la concepción. Hay una diversidad de posiciones amplia, pero podríamos decir que, en fin, que es prácticamente imposible encontrar un comité nacional de bioética que mantenga una posición de defensa clara sobre la inviolabilidad de la vida humana desde el momento de la concepción, ¿no? Y, y aún así siguen existiendo estos comités, ¿no? Porque, en cierto modo, los comités nacionales de bioética pues reflejan el sentir de la opinión pública mayoritaria, y en la medida en que la mayor parte de los países del mundo, por ejemplo, pues ahora mismo contempla leyes que legalizan el aborto, pues lógicamente eso tiene su reflejo también en los comités nacionales de bioética. Por cierto, aprovecharé para subir, si no te importa, Alejandro, una entrevista que me hacían precisamente ayer en la prensa local de aquí de mi ciudad, y en la que abordo temas relacionados con la eutanasia y con el aborto. Bueno, y yo lo que propongo para que se vea cuál es el nivel del debate público en España, yo en esa entrevista no planteo pues la necesidad de reformar la ley para que se proteja la vida humana por nacer de manera completa desde la concepción, sino que planteo que no sea obligatorio el registro de objetores de conciencia al aborto. Es decir, que los médicos que tienen problemas de conciencia para prestar el aborto, para realizar abortos, pues que no tengan que registrarse obligatoriamente, como prescribe la ley tras su última reforma de 2023, en un registro, ¿no? Eh, y si eso se consiguiera, pues a mí me parece que por lo menos habríamos avanzado en la línea de reconocer un mínimo de pluralismo de visiones en la sociedad, ¿no? Bueno, y el otro punto de discrepancia, también a mi pesar, tiene que ver con la clasificación que establecía Gerardo entre los tres grandes modelos de bioética de los que hablaba: el principialista, el personalista y el de los derechos humanos. Ciertamente, el de los derechos humanos me resultaría en buena medida tan próximo a mi visión de las cosas como el personalista. Yo soy profesor de filosofía del derecho y me dedico principalmente a los derechos humanos, pero tengo que señalar primero que si nos tomamos en serio los derechos humanos, más que una perspectiva bioética, es un umbral que no se puede negociar o sea, uno no negocia si las personas deben tener derecho a su integridad física o moral, ¿no? O sea, tienen derecho a su integridad física o moral, ¿no? Entonces, yo creo que los derechos humanos son un umbral innegociable, porque si no se respeta, se están pues atentando contra los derechos humanos y por tanto violando la dignidad humana y por tanto incurriendo en prácticas pues claramente indebidas, ¿no? Desde el punto de vista legal. Eh, pero por otro lado, quiero señalar que apelar a los derechos humanos es una apelación que muchas veces resulta difícil de concretar.
Por ejemplo, si uno se lee la observación general del Comité de Derechos Humanos sobre el derecho a la vida, que tiene pues apenas 6 años, ¿no? O por ahí, pues uno se encuentra con que, de acuerdo con la interpretación del Comité de Derechos Humanos, el derecho a la vida incluye el derecho al aborto. Claro. Entonces, la perspectiva de derechos humanos resulta una perspectiva que sirve para justificar la defensa de la vida humana desde la concepción, pero también sirve a otros para justificar el aborto en determinados supuestos, ¿no? O la disponibilidad de la propia vida y, en consecuencia, la legitimidad de la eutanasia. Entonces, aunque a mí me parece que el discurso de los derechos humanos es fundamental, vivimos en un tiempo en que la interpretación acerca de los derechos humanos oscila muchísimo y en una época en la que los derechos humanos han ido incorporando tal cantidad de demandas que pueden servir para cualquier demanda que uno estime, ¿no? Y yo abogo por una visión de los derechos humanos en la que se garanticen verdaderamente los bienes fundamentales para la dignidad humana. Es decir, que sirvan los derechos humanos para proteger frente a los atentados más graves a la dignidad humana y que haya un acuerdo mínimo a nivel universal acerca de cómo interpretarlos, ¿no? Para que no sirvan a las causas más diversas. Bueno, dicho esto, voy a tratar muy rápidamente 5 cuestiones sobre los comités nacionales de bioética. La primera sería la de la historia. Yo propongo una historia de los comités nacionales de bioética que sería, primero, surgen en el ámbito anglosajón a principios de los años 70, luego alcanzan pues un reconocimiento, una consolidación en los años 80 y por ejemplo, tendría un carácter especialmente simbólico el momento de 1983 en el que François Mitterrand pues, aprueba la creación del Comité Nacional de Ética de la Salud en Francia como un órgano dependiente directamente de la presidencia de la República, ¿no? Dando idea de la importancia que quería reconocer a la reflexión bioética en este país, ¿no? Luego, los comités nacionales van adquiriendo importancia, van aflorando en muchos otros países del mundo y quizá con los debates en torno a la clonación y a las células madre, especialmente a las células madre embrionarias, pues adquieren una notable relevancia a nivel de la opinión pública porque surge mucho debate sobre cómo actuar en ese campo y los comités de bioética de casi todo el mundo pues se posicionan sobre estas cuestiones, ¿no? Luego, otro pico de relevancia para los comités nacionales de bioética fue con ocasión del COVID. Yo en ese momento estaba en el Comité Nacional de Bioética de España. Muchos de los cargos, Alejandro, que me has atribuido, los he tenido, pero afortunadamente ya no los tengo, ¿no? Entonces, en ese momento yo estaba en el Comité de Bioética de España y comentábamos que el Comité de Bioética, entre comillas, gracias al COVID, había pasado de las catacumbas, es decir, de ser una entidad completamente desconocida en el contexto de la sociedad española, a una entidad a la que se acudía continuamente para resolver muchas cuestiones éticas que se planteaban pues, sobre los triajes, sobre la asignación de recursos escasos, etcétera, sobre las medidas de confinamiento, etcétera. Bueno, y yo creo que desde entonces ha vuelto una cierta pérdida de interés de los comités nacionales de bioética.
Es cierto que hay algunos que están muy consolidados, como por ejemplo el alemán, pero también sabemos pues, que en Estados Unidos no hay Comité Nacional de Bioética desde el primer mandato de Trump. Trump no quiso crear un comité de bioética y Biden mantuvo esa posición y ahora, desde luego, Trump no parece que esté por la labor de volver al Comité de Bioética. El esplendor del Comité Nacional de Bioética en Estados Unidos fue a principios del 2000, cuando George Bush hijo crea el Presidential Council on Bioethics, presidido primero por Leon Kass y después por Edmund Pellegrino, que hizo unos informes fabulosos y que cumplía con esas condiciones de las que hablaba Gerardo para que un Comité Nacional de Bioética resulte funcional. Segundo punto, cuestiones relacionadas con la organización. Sí, como decía Gerardo, para que un comité de bioética realmente cumpla con su función, tiene que ser plural, tiene que ser independiente y tiene que ser multidisciplinar, pues habrá que prestar mucha atención al modo en que está regulado. Él se ha referido a estas cuestiones cuando nos ha expuesto la regulación de este macro comité nacional de ética que se está implantando ahora mismo en Argentina. La primera cuestión relacionada con la organización es cómo, de quién va a depender este comité. Él nos decía que el argentino va a depender del ministro de Sanidad y que va a ser el presidente del comité. A mí me parece que no puede haber una propuesta más desafortunada. Eso no es un comité independiente de bioética, eso es un consejo asesor, ¿no?, que al ministro pues, le asesora sobre las cuestiones que al ministro le interesan, pero no tiene nada que ver con un comité independiente de bioética. Entre los modelos que encontramos, pues hay algunos que están dependiendo, no, pero no presididos por, sino dependiendo funcionalmente o bien de la Presidencia de la República, o bien del Parlamento, o bien del presidente del Gobierno, o bien del ministro de Sanidad, ¿no? En el caso de España depende del ministro de Sanidad, en el caso de Francia depende del presidente de la República, en el caso de Italia depende del presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Yo formé parte del Consejo Asesor de Bioética de mi comunidad, de mi región, de la Comunidad Valenciana, que inicialmente estaba presidido por el consejero, por el ministro de la región. A mí aquello, evidentemente, me parecía cualquier cosa menos un comité independiente de bioética. Posteriormente se cambió la norma y dejó de estar presidido pero, claro, ahora viene la segunda cuestión: ¿cómo son elegidos los miembros? Porque si bien no está presidido por el político, pero la elección es enteramente llevada a cabo por el político, pues la verdad es que tampoco va a haber mucha diferencia, ¿no? La dependencia efectiva de criterios políticos se mantendrá. Otra cuestión es la que tiene que ver con el staff y el presupuesto. Esta es una cuestión muy importante. Gerardo se refería a que los comités, los integrantes de este comité van a trabajar ad honorem. Yo creo que la mayoría de los miembros de los comités de bioética en el mundo trabajan ad honorem. Desde luego, en el de España lo hacíamos así. El problema está cuando ese comité no cuenta con un staff, es decir, con un equipo administrativo suficiente. ¿Por qué? Porque esas personas que tienen su trabajo a tiempo completo, que dedican de su tiempo libre esfuerzos para llevar adelante la actividad del Comité Nacional de Bioética, no pueden además ocuparse de cuestiones administrativas o de cuestiones de documentación de cara a elaborar determinados informes, ¿no? Entonces, nosotros nos encontrábamos en el comité, y eso sigue siendo así, en el Comité Nacional de Bioética de España, que el presupuesto era escasísimo, por tanto, no había presupuesto para organizar actividades, seminarios, actividades de formación, encuentros entre comités regionales de bioética, participación en eventos internacionales, etcétera. No había. Y por otro lado, tampoco había staff. Había
una funcionaria que ejercía como secretaria del comité y dos personas que dependían de ella que pues tomaban nota y hacían las actas de las reuniones, pero evidentemente no tenían tiempo para cumplir con actividades que contribuyeran a la elaboración de los documentos del comité. Otra cuestión relacionada con la organización es si, y esto lo ha mencionado también Gerardo, si estos comités nacionales de bioética pues tienen que compartir competencias con otros órganos, ¿no? Él ha señalado que había una pluralidad de organismos de ética y que ahora se están reuniendo todos en uno. A mí eso me parece sensato. No me parece sensato que lo presida el ministro, pero sí que me parece sensato que se reúnan. ¿Por qué? Porque en contra de lo que podríamos pensar, esa proliferación de comités no contribuye a que funcionen todos, sino a que no funcione ninguno. Entonces, más vale crear uno sólido, con un buen staff, con un buen presupuesto, con unas buenas condiciones de independencia, con integrantes de prestigio y que representen la diversidad de disciplinas que deben ser tenidas en cuenta, y a que haya mucha proliferación de comités, pero que ninguno haga nada que verdaderamente tenga consistencia ni que ninguno tenga asegurada su continuidad. También es muy importante el modo de elección. Por ejemplo, yo en el Comité de Bioética de España, el presidente lo nombra el ministro, pero la elección corresponde en principio al comité. Pero ¿qué es lo que sucede? Claro que si el comité propone que se nombre como presidente a alguien que no le gusta al ministro, pues basta con que no lo nombre, ¿no? Y así nos sucedió en España en un momento determinado. Por tanto, habría que garantizar que ese nombramiento, primero, que la elección efectivamente la lleva a cabo el comité y que ese nombramiento sea un nombramiento, vamos, obligatorio por parte del ministro o de la autoridad de la que dependa el comité. Voy a apresurarme porque ya estoy agotando el tiempo. Yo pienso que para la evolución de un comité a lo largo del tiempo está condicionada por cuatro elementos. En primer lugar, como he dicho, el de la regulación, ¿no? Por ejemplo, otro aspecto al que no me he hecho referencia, pues es al de las funciones, ¿no? Yo creo que un Comité Nacional de Bioética que no sea objeto de consulta preceptiva para todas las materias relacionadas con la sanidad, es un comité de bioética que va a tener difícil existencia. ¿Por qué? Porque puede no ser consultado para nada, ¿no? Y aunque haya otra función que sea informar sobre los asuntos que él considere, pues sí, puede informar, pero si no tiene staff, van a tener muy poquitos recursos materiales y humanos para elaborar esos informes, porque son todo personas que trabajan allí en el comité ad honorem y que tienen otros trabajos principales de los que ocuparse, ¿no? Por lo tanto, es muy importante ver cómo se articulan esas funciones para que realmente el comité se convierta en un órgano imprescindible de consulta en materias relacionadas con la bioética. Decía que depende la evolución del comité de cuatro elementos. El primero, la regulación, como vengo diciendo. El segundo, los recursos, también lo he dicho, y recursos de presupuesto, recursos humanos, de administración, y luego también del liderazgo de quien lo presida y de las personas que lo integran. Yo, vamos, puedo decir que si no hubiera sido porque el presidente del Comité de Bioética de España, cuando yo estuve en él, que era Federico de Montalvo, hizo un esfuerzo personal ingente por presentar borradores de informes, no habríamos tenido ni la mitad de actividad ni de informes que tuvimos. Él se implicó de una manera fuera de lo normal y
y además consiguió, y este es otro elemento muy importante, consiguió crear un clima de entendimiento entre los miembros del comité que de entrada partíamos de posiciones distintas y luego las mantuvimos, ¿no? Pero fuimos capaces de reconocernos y de interactuar de forma fecunda, ¿no? Y, y luego un cuarto elemento es el contexto social en el que opere el Comité Nacional de Bioética. Porque si vivimos tiempos como el COVID, pues la gente, los ciudadanos y las instituciones ven la necesidad de recurrir a un comité de bioética. Si vivimos en tiempos como, por ejemplo, los actuales, en los que el interés por la biotecnología, por las cuestiones éticas relacionadas con la biotecnología, han cedido en alguna manera frente a las preocupaciones éticas en relación con la inteligencia artificial, pues entonces vemos que el interés por la actividad de los comités de bioética también decrece. Y por último, yo creo que eh, es muy importante que los comités de bioética sean verdaderamente órganos colegiados de deliberación. Esa deliberación sería deseable que se hiciese en un contexto filosófico de acuerdo mínimo, ¿no? Que es un poco lo que proponía Sgrechia y nos recordaba ahora Gerardo. Pero lo normal es que ese contexto de acuerdo filosófico mínimo no se dé, porque lo normal será que haya diversas escuelas filosóficas representadas en ese comité. Entonces, hay dos propuestas para llegar a unos acuerdos. La primera, que en el propio texto del informe que se elabore y que se apruebe, pues aparezcan reflejadas la diversidad de posiciones, ¿no? Y la otra es que se adopte una posición como la posición mayoritaria y que las minorías, las personas discrepantes, puedan manifestar su discrepancia a través de votos particulares. Yo creo que hay que agotar la primera vía, es decir, conseguir que en el cuerpo del informe aparezca la riqueza de visiones que pueda darse en el seno del comité, y cuando no haya posibilidad de alcanzar un acuerdo en esos términos, pues entonces sí, pues se vota, hay una posición mayoritaria que aparece en el informe y una posición minoritaria que en su caso queda reflejada a través de votos particulares. Y nada, perdón por haberme extendido algo en el tiempo asignado y bueno, quedo a su disposición como Gerardo. Muchísimas gracias, Vicente. Cosas tan interesantes que nos has dicho. Quiero dar la palabra a Julio Tudela, que lo has mencionado. Él es director del Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Tiene mucha relación con nosotros, nos acompaña muchas veces en el Congreso, es un colaborador internacional nuestro, al cual le agradecemos muchísimo porque siempre nos absuelve nuestros cuestionamientos. Y quisiera, por favor, pedirle a Julio Tudela si puede participar como un comentario, como un comentario. Claro, brevemente. Muchas gracias, Alejandro. Gracias por este simposio tan interesante. Gracias, Gerardo, por esta lúcida intervención, y además nos abre también la visión a la situación actual en Argentina, que casi es un mirador al que muchos países latinoamericanos se están asomando. Y también gracias a Vicente primero por aceptar esta propuesta, Vicente, y porque tus opiniones y tus posicionamientos sobre este tema son muy autorizados, porque están curtidos en las trincheras de los comités, que es como se aprende verdaderamente. Entonces, el eterno problema que a mí me gustaría también brevemente comentar. Bueno, primero deciros que mis alumnos del máster en bioética muchos de ellos están conectados, les he invitado a conectarse a esta sesión, y me tendrán que presentar un pequeño resumen de la sesión, pero creo que es muy interesante. El eterno problema, primero, ¿sirven o no sirven? Esa es la pregunta que hay que
contestar. ¿Sirven o no sirven? Es decir, ¿qué poder se les da a los comités de bioética? Es la primera cuestión. Y la segunda cuestión, que es, ¿habremos de terminar siempre recurriendo a una ética de mínimos? Es decir, ¿qué hacemos en esta sociedad posmoderna? Una sociedad que se desentiende de la verdad, una sociedad donde están desinflándose los grandes principios, donde cada vez se hacen menos preguntas, donde no se necesitan tantas veces respuestas y hay una hipertrofia, como decía muy bien Gerardo, hay una hipertrofia de la falsa autonomía o de la autonomía desconcertada, ¿no? Esta hipertrofia de la autonomía ilimitada y desconcertada que viene de mano del utilitarismo anglosajón está casi deshaciendo toda posibilidad de intervención de los comités, ¿no? Pero no lo digo como una reflexión derrotista, sino como un reto. Es decir, hoy en día las visiones personalistas son, como decía Vicente muy bien, es absolutamente necesario que aparezcan en el debate. No podemos pretender que los comités sean personalistas y que defiendan absolutamente en todas partes estos fundamentos, pero es imprescindible que infiltremos las deliberaciones bioéticas de los comités. Tienen que empezarse a infiltrar en todas partes de este pensamiento personalista que al final no es más que la defensa de la naturaleza y la dignidad humanas, ¿no? Este es un reto difícil, muy difícil. Hay que ver cómo se articula bien. Vosotros sabéis muchísimo de esto, mucho más que yo. Es muy difícil ver cómo esto se plasma en la práctica, cómo se articula. Pero no hemos de hacer dejación de la urgencia de que estos enfoques, como decía Vicente, aparezcan en los informes, aparezcan en las deliberaciones y exigir que los miembros que acceden a un comité de bioética sepan bioética, sepan bioética. Yo estoy en comités de ética. Estoy en comités de ética rodeado de gente que no sabe nada de ética. Bueno, pues es lo primero que habría que hacer. Es decir, esta meritocracia, pero bien entendida, que se ponga a hacer el trabajo el que sabe hacerlo. Y sabiéndolo hacerlo, tendremos que ponernos de acuerdo. Pero primero que sepan bioética, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Julio. Muchísimas gracias. Estoy viendo aquí a Alberto García, que es decano de la Facultad de Bioética del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum. No sé si estás por ahí, Alberto. Me encantaría que nos des una palabra. Por otro lado, también quisiéramos invitar al doctor Manuel Quimper, que es integrante de la red, médico, profesor de la Universidad San Martín de Porres y de la Universidad de Piura, y tiene un cargo muy alto en el Tribunal de la Superintendencia de Salud. Manuel, si nos puedes decir alguna palabra. Muchas gracias, Alejandro. En realidad estoy un poco abrumado por la categoría de los ponentes previos, pero quisiera hacer una pequeña reflexión sobre la situación en el Perú. En mucho se parece a lo que ha ocurrido en Argentina y en toda Latinoamérica, porque toda esta corriente de bioética principialista, respaldada y promovida por la gran industria farmacéutica norteamericana, utilitarista fundamentalmente, quería imponer en todo el ambiente los criterios que ellos utilizaban para poder seguir haciendo investigación después de los escándalos que se produjeron en Norteamérica cuando se descubrió el estudio Tuskegee y el del hospital, en fin, no importa. Lo importante es que el Instituto Nacional de Salud asumió la supervisión de los comités institucionales de bioética que ya venían existiendo en el Perú, pero intentó constituirse en el comité y desgraciadamente no tenían suficiente personal, suficiente staff calificado como para poder asumir esto y evidentemente los comités existentes no participaron, no quisieron participar. Y luego viene la etapa de difusión de la bioética personalista a través de becas promovidas por la OPS y en esas condiciones llegamos al COVID-19, en donde, como dicen, pues se necesitaba de tener evidencias científicas que no las habían y acceso a la salud que en nuestro país estaba ciertamente muy limitado.
Esto nos ponía en la condición de España cuando decidieron utilizar la ética del desastre y priorizar los que podían ser atendidos en función de cuánto beneficio voy a obtener para la sociedad, salvándole la vida a este o aquel. Esto nos lleva a reflexionar acerca de la importancia de constituir comités de ética en la investigación con un objetivo de buscar la verdad y comités de ética hospitalaria con un objetivo fundamental de preservar la vida, de buscar el bien. Difícilmente encontramos que hayan estos dos comités en una sola institución. Aparte de que tampoco es fácil conseguir un comité plural, porque cuando nos permiten, a los que tenemos un pensamiento personalista, participar, pretenden que acojamos la opinión de los demás para obtener una solución por consenso. Y muchas veces en estos términos no se puede trabajar. De hecho, hemos tenido en la Constitución del Perú una disposición desde el segundo artículo que dice que el concebido es sujeto de derecho para todo lo que le favorece. Pese a lo cual, el Ministerio de Salud ha dado un decreto supremo que regula el aborto terapéutico. Y no solamente eso, sino que el Colegio Médico, tratando de adecuarse a las normas políticas y jurídicas del país, establece que si uno tiene una objeción de conciencia para no hacer un aborto, tiene la obligación de buscar otro que lo haga, lo cual desnaturaliza por completo el criterio de la objeción de conciencia. Detrás de esto han habido otras cosas difíciles como el tema de las células madre embrionarias que felizmente se resolvió cuando descubrimos que se podían obtener células madre por otros caminos que no fuera destruyendo embriones. Yo creo que en todo este proceso hemos estado aprendiendo y afortunadamente ya hay más profesionales formados en una bioética personalista. Y esto permite que nuestro punto de vista sea conocido por lo menos, si no respetado. Y en la medida en la que sigamos difundiendo nuestro pensamiento, yo, por ejemplo, enseño esto en pregrado, no solamente en medicina, sino también en odontología, lo cual contribuye al abordaje multidisciplinario, a pesar de que los médicos en el Perú somos terriblemente clasistas y muy aficionados a llamar intruso a todo aquel que se atreve a hacer algo en el campo de la salud. Pero en fin, creo que es importante que tengamos un abordaje, pero que es muy riesgoso aceptar la imposición de un comité nacional de bioética que viniera a ser el normador para todo y que pudiera decidir cuáles son las prioridades de la atención en un caso de emergencia o desastre. Creo que es importante seguir conversando, hacer oír nuestra voz y ser un poco cuidadoso con aquello de constituir un comité nacional que tuviera la oportunidad de normar para todos los demás. Nada más, y muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Voy a invitar a Ronald Cárdenas a que participe con una intervención. Él es abogado, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, es delegado de la Pontificia Academia por la Vida aquí en el Perú. No conocemos otro representante. Ronald. Muchas gracias, Alejandro. Lo mío solamente para decir que es muy grato poder escuchar y aprender de dos buenos amigos como Gerardo y Vicente y escuchar dos posiciones desde distintos lados del charco, pero coincidiendo en las ideas fundamentales, y un lujo también tener presente a Julio Tudela. Creo que algo importante para nosotros es que tener presente que si bien vivimos en un mundo que se va por el utilitarismo y el materialismo, pues igual tenemos que seguir navegando contra la corriente, contra viento y marea, en defensa de los valores personalistas. Y creo que en ese sentido es una gran motivación el haber escuchado estas ponencias que nos motivan en ese sentido. Así que muchas gracias y saludos. Bien, muchas gracias, Ronald. No sé si alguien quiera participar, puede levantar la mano o ingresar directamente. Ya son las 1:10 y nos ha dicho Vicente que a las 1:30 tiene que irse, ¿eh? Así que yo creo que si no hay alguien más que quiera participar, Vicente, te vamos a dar nuevamente la palabra y después a Gerardo. Vicente. Bueno, pues a ver, si la pregunta es que, claro,
Yo he hecho un planteamiento pues muy de mínimos, ¿no? En el que mi pretensión no es más que conseguir que un Comité Nacional de Bioética sea realmente pluridisciplinar, que sea plural y que sea independiente. Y si eso se consigue, que es muy difícil de conseguir, pues nos podemos encontrar que, eh, bueno, pues que a veces haga propuestas o informes en un sentido que, que sea razonable y otras veces menos razonable, ¿no? Si las principales visiones bioéticas están como deberían presentes en ese comité, lo lógico es que esos informes, pues siempre tengan presente la perspectiva bioética personalista. Como nos ponía de manifiesto Gerardo en su primera intervención, pues en el comité que se creó en Argentina con ocasión del COVID, claro, cuando él ha empezado, vamos, ha puesto la diapositiva, yo conocía a la mayoría de los que estaban, algunos nombres se me escapaba, pero eran todos del mismo ramo, ¿no? O sea, eso no está bien, eso no está bien, pero no está bien, no porque sea gente que no coincide con la bioética personalista, sino no está bien porque no tiene sentido crear un comité de bioética en el que todos piensen lo mismo, si es un comité que tiene que, pues, recoger inevitablemente el pluralismo que existe en una sociedad, ¿no? Entonces yo creo que vivimos en sociedades plurales y con eso hay que jugar. Yo pienso que la batalla por la defensa de la bioética, perdón, de la vida, ha de hacerse principalmente en la sociedad civil, eh, cambiando la cultura, haciendo ver que no solo pues, es una opción, sino que es la única opción que realmente vale la pena, la de la defensa de la vida. Y luego defender esa posición en los comités nacionales de bioética, pero sabiendo pues, que esa posición no va a ser compartida por otros. Y ahí es donde uno tiene que ser capaz de dar argumentos tan poderosos desde el punto de vista formal y sustantivo que su posición, aunque no sea siempre mayoritaria, por lo menos quede muy bien reflejada como una posición consistente, una posición que merece ser atendida. Entonces, yo diría, lo mínimo, que no se excluyan determinadas posiciones del debate bioético en una Comisión Nacional de Bioética. Y lo segundo, que los que tenemos posiciones personalistas seamos capaces de dar lo mejor de nosotros mismos en la defensa de lo que consideramos, porque si no, estamos haciendo el ridículo y con ese ridículo, pues mereciendo el calificativo de personas pues ideologizadas. Y yo creo que ese riesgo es importantísimo conjurarlo. Pero es que no quiero seguir porque he visto una palabra solicitada y además también está Gerardo y me gustaría escucharle antes de irme, en fin, y por no enrollarme. Bueno, a ver, Vicente, recojo el guante de tus dos pequeñas diferencias, como lo dijiste. En definitiva, también coincido, lo que pasa es que a lo mejor en la exposición quedó marcado cuando uno prepara, de acuerdo al grupo de adscripción o donde uno presenta la clase, ninguna duda que tiene un perfil o un sesgo que se deja llevar. Pero coincido con vos en el tema este de que no podemos tener un comité que no sea plural. Es así, en algún momento lo dije, a lo mejor no lo di con el énfasis necesario para verlo, y cuando diferenciaba, también coincido con vos, la materia que dicto en la carrera de grado también es bioética de los derechos humanos, así que coincidimos con el tema ese en cómo uno enfoca el tema. Y la verdad que en la realidad y en la presentación que uno hace a los colegas que se están formando,
tiene que tener esta impronta para verlo. Indudablemente que el personalismo está mucho más cerca que de los derechos humanos que del principialismo. Esto está clarísimo. Podemos tener muchos más puntos en común y podemos encontrarlo. Pero a veces cuando ponen el límite en lo que tal vez decía en un momento Julio, cuando hablaba de la hipertrofia de la autonomía, esta autonomía totalmente exacerbada, ese es el punto clave para verlo, ¿no? Porque a lo mejor el punto principal en el cual tenemos esta diferencia con la bioética de derechos humanos, si podemos llamarla así, acá en Argentina sí está configurada, incluso hay cursadas de bioética de derechos humanos con un grupo fuerte de algunos bioticistas que se dedican a esa impronta. Tal vez el punto clave en el cual encontramos la dificultad para llegar una ética de mínima, como estábamos hablando, es la hipertrofia de la autonomía. Y ahí también desde el principialismo, cuando hablamos de una ética de mínimo, podríamos dejar incluso de lado la autonomía, cuando, citando de la Cortina tal vez, o pensando en alguna orientación de ese tipo, podríamos dejarla de lado pensando en la no maleficencia, si uno quiere pensar en el principialismo. Entonces, la autonomía es el punto clave para poder encontrar este punto en común de una ética de mínimos y pensar con libertad y responsabilidad de nuestra mirada del personalismo y tener un punto en común y una ética de mínimos. Así que, Vicente, si me preguntas, saliendo de esta presentación con un tiempo acotado, si profundizamos, creo que estos dos puntos de diferencia no existen. Coincidimos, creo, claramente en prácticamente todo lo que hemos planteado los dos. Así que te agradezco los comentarios porque hacen más que nada que fortalecer un pensamiento. Lo mismo la ratificación de este contexto que nos aclaró con el concepto de Julio de la hipertrofia de la autonomía, ¿no? Que creo que ese es el punto en común. Así que bueno, quería solamente aclarar y coincidir. Han levantado la mano Pascual Juan Calatayud. Pascual, si te presentas, por favor, un poquito. Sí, perfecto. No sé si me escucha bien. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Vale, bueno, yo soy Pascual, bueno, yo soy un mero estudiante del máster de bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y primeramente dar las gracias a Julio por dar la oportunidad de que podamos asistir a este simposio y sobre todo a los dos ponentes, porque me han parecido muy interesantes. Y yo como simplemente un mero estudiante me han llamado la atención dos puntos, bueno, tres. Y es que se le da mucha importancia, mucha carga de importancia a los comités nacionales de bioética y sin embargo la dicotomía es que o bien son subyugados al gobierno de turno, porque o bien los presidentes los nombran los propios ministros, o hay una influencia política muy fuerte, por lo tanto, la orientación del comité ya se sabe perfectamente cuál es o cuál va a ser, y sobre todo el que sea tratado como un acto altruista, el formar parte de un órgano que a mi parecer es un órgano esencial para una buena gestión de la sanidad de un país, ¿no? Porque, pues bueno, al fin y al cabo, si es el que se le tiene que preguntar sobre qué políticas se tienen que llevar a cabo en materia de sanidad, un comité con una muy mala orientación puede llevar a cabo catástrofes pues, del calibre de lo que ya hemos visto en varios países, cuando, por ejemplo, en Estados Unidos se descubre que han habido investigaciones que han vulnerado por todos los sitios los derechos humanos, ¿no? Y ligando con este último país, me sorprende mucho el dato que ha dado Vicente que desde el primer mandato de Trump no hay comités nacionales de bioética. Entonces, la pregunta que me surge es, ¿qué se estará haciendo en el sistema sanitario americano si no hay nadie al que se le pueda preguntar o por lo menos que dé una opinión sin estar sesgada por el poder político? Bueno, y esa ha sido mi pequeña argumentación. Pues Gracias, Pascual. Juan Antonio Valdés es integrante de la red, es bioeticista profesor de la Universidad de Piura. Juan Antonio, Hola. Oye, pues muchas gracias a los expositores, también altruistas, porque se han unido con nosotros a compartir esta mañana sus conocimientos. Y a mí, pues me ganó Pascual, porque mi principal preocupación en un país como el nuestro, que ya lo hemos caminado, es
cómo viendo las experiencias de otros países, nos las ha explicado Gerardo en su exposición, evitamos que órganos tan importantes como este no sean totalmente politizados, porque nosotros conocemos perfectamente, o sea, estos órganos finalmente en países como el nuestro terminan dependiendo de una autoridad política que los elige y que los elige básicamente para suplir sus intereses políticos. Y terminan siendo una tremenda barbaridad, porque lejos de ser órganos independientes, que es lo que realmente se busca en un comité de bioética, terminan siendo órganos totalmente subyugados a un interés político y haciendo barbaridades, ¿no? No solamente en el orden de lo que nos reúne y que es tanto que vemos con estos temas ideológicos, el tema de la autonomía, el tema del aborto, el tema de la investigación desmedida con seres humanos, con embriones, que en nuestro país, que yo sepa, no se da, pero se da un tráfico de embriones. Ahorita mismo tenemos todo un tema con la maternidad subrogada, que es una barbaridad. Tenemos todo un tema con una ¿cómo les voy a decir? Mercantilismo tremendo con la salud, un descuido absoluto de la seguridad social, de los temas que el Estado debe suplir en la cobertura de salud de los ciudadanos y un largo etcétera, 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 que tienen más de 200 años de historia, ¿no? Lo mismo que tenemos nosotros de historia nacional. Entonces, el tema es qué estrategias se deben seguir o se recomiendan para que estas cosas no se den, ¿no? Para que realmente sean órganos eh, independientes, autónomos, con libertad de pensamiento, donde haya multilateralidad, ciertamente, porque yo creo que la sociedad debe estar claramente representada en sus comités autónomos. Pero, ¿qué cosa es, cómo debieran ser los pasos o qué se recomendaría cara a que yo creo que sí es cada vez más perentorio que en un país como el nuestro se instalen comités? De hecho, creo que hay un marco legal ya aprobado desde el año 2020 o 2022 para instalar un comité de bioética nacional y simplemente está esperando ahí el sueño de los justos. Lo dejo ahí abierto. Bien, ha levantado la mano también Carlos Guillermo Fernández. Carlos, si te presentas, por favor. Sí, hola, soy Carlos Fernández, yo soy de Chile y también soy alumno del máster de bioética de la Universidad Católica de Valencia. Agradezco la invitación. Nosotros acá en Chile no tenemos un comité central, pero sí tenemos una oficina de bioética adscrita al Ministerio de Salud. Y lo que hace esa oficina de bioética es simplemente coordinar los comités de ética de la investigación, que están normados por ley, y los comités de ética asistencial. Y tenemos esa clasificación. Y los comités de ética de la investigación, del cual yo soy parte, somos independientes en nuestras decisiones, como lo menciona la ley plurales, conformados por distintos tipos de profesionales, no solamente sanitarios, sino que también del derecho, de la antropología, de la filosofía, de la docencia, etcétera. Y los comités de ética asistencial, principalmente dedicados a cuestiones médicas al interior de los hospitales. Lo que yo quiero destacar es lo que se mencionó en relación a permear estos comités, o en el caso de Chile, ¿cierto? Esta oficina de bioética, con la pluralidad necesaria para que las políticas públicas, que finalmente el Ministerio de Salud, ¿cierto? En nuestro caso, va a promover en el Parlamento, estén efectivamente permeadas por ejemplo, esta bioética personalista que nosotros estamos aprendiendo en la Universidad Católica de Valencia, ¿ya? Y no solamente utilitarista o principialista, que es lo que un poco ha pasado en Chile. Creo que de esa forma nosotros, las personas que estamos involucrados de alguna forma en la bioética, pues podríamos influir
siendo parte de estos comités, ofreciéndonos a participar o pidiendo que nos inviten, ¿ya? Porque justamente esa parte, esa visión, ¿ya?, que ofrece la bioética personalista no se ve reflejada en los proyectos de ley relacionados con la salud, por lo menos acá en Chile, que recientemente, como ejemplo, ¿cierto?, se está debatiendo un proyecto para la eutanasia. Gracias. Muchas gracias, Carlos Guillermo. ¿Alguien más quiere tomar la palabra, por favor? Julio, si nos puedes decir alguna cosa final. Me ha sorprendido este simposio, Alejandro, me ha sorprendido gratamente, ¿eh? La calidad de los ponentes y la calidad de mis alumnos también. Estoy sorprendido, ¿eh? Tengo alumnos inteligentes, inteligentes y preocupados con este tema. Sí, a mí hay una cosa que siempre me ha preocupado, que es este recurso a los mínimos. Es cuando uno busca la verdad, todos buscamos la verdad, hay que cuestión de buscarla bien, pero ¿qué verdad busco yo y qué verdad buscan en Argentina o qué verdad buscan en Chile o qué verdad buscáis en Perú? Eh, Al fondo no buscamos todos el bien, no buscamos el bien de las personas, pero esta búsqueda a veces está muy contaminada, muy dispersada y se confunde, no hay un discernimiento que pueda identificar cuál es el bien, ¿no? O sea, aquellos que defienden el aborto terapéutico lo hacen convencidos de que hacen un bien, de que esta posición es beneficente. Y entonces cuando llega el debate, todos estamos a favor de la beneficencia, todos estamos a favor de los respetos, de respetar los derechos, todos estamos a favor de la igualdad, todos estamos a favor de la justicia, la distribución de los recursos, todos estamos, pero hay un problema en el discernimiento, es decir, en las bases que sustentan nuestros argumentos, ¿no? Es decir, en la antropología, la formación antropológico-filosófica que hay detrás de nuestros posicionamientos. No basta con buscar el bien. Entonces, hoy en día hay un recurso a esta tentación de crear un nivel de mínimos, encontrar un punto donde podamos ponernos de acuerdo. ¿Esto es útil? ¿Hasta dónde es útil, no? Es decir, hay que reivindicar la verdad. Hay que reivindicar la verdad. Y la verdad es el bien, pero este bien hay que saberlo identificar. Y no es fácil, hay que formarse mucho para poder discernir qué es bien y qué parece bien, pero no lo es. Porque al final a todos nos preocupa la salud de nuestros pacientes, la capacidad que tengan de tomar sus decisiones, de respetar sus vidas, las vidas de los otros, de distribuir bien nuestros recursos. Todo esto es lo que nos preocupa a todos. Pero hay un problema de discernimiento. No todos identificamos el bien como la misma cosa. Y esto hay que aprenderlo. No podemos remitirnos a las opiniones personales. Hay que hacer una buena formación. Y repito lo que decía antes, hay que formar muy bien a quien tienen que tomar decisiones. ¿Para qué? Fundamentalmente para que puedan discernir qué es verdaderamente el bien y qué es aquello que parece bien, pero no lo es, ¿no? Este es nuestro reto. Y lo digo porque ahora estoy aquí como profesor, muy contento con mis alumnos, pero es absolutamente necesario profundizar, insistir en una formación bien construida, bien cimentada, que permita identificar con claridad, discerniendo con claridad cuál es el bien que todos buscamos, pero a veces con visiones muy confusas. Gracias. Gracias, Julio. Tenemos a José Vicente Enrique, que nos ha pedido la palabra. José, si te presentas. Sí, soy José Vicente, soy alumno del máster en bioética y bueno, yo soy economista, pero me gusta la bioética desde hace muchos años y llevo más de 15 años investigando por mi cuenta el tema de las políticas de esterilizaciones forzadas, de control de la población en los diferentes países. El señor Manuel Quimper conocerá muy bien el tema de Perú, cuando procesaron a Fujimori por todo esto. Lo digo sobre todo porque veo que hay una obsesión neomalthusiana actualmente, se ve muy bien en los diferentes cumbres de la población y el poder político que tienen la Population Council o la IPPF. Lo digo porque tengo la sensación que también
lo digo como pregunta, porque ustedes que se dedican a la bioética, que están en comités, si hay como si un interés que prevalezca de poner por encima la bioética utilitarista por encima de la principialista. No sé si me entiendo, explico bien la pregunta. Si me, bueno. Muy bien. Vicente, que estás ya por irte, si puedes darle una palabra a José, igual que Gerardo. Bueno, a ver, bueno, es que han salido muchísimas cosas muy interesantes en todas las intervenciones. Entonces yo diría, en primer lugar, que los comités nacionales de bioética, en contra de lo que se pueda pensar, y perdón por hacer una presentación tan descarnada de los comités nacionales de bioética no son tan importantes como nos podríamos creer que son. O sea, primero, si uno ve la actividad de los comités, salvo a unos pocos, tienen una actividad bastante reducida. Y la que tienen tampoco tiene mucha repercusión, salvo en circunstancias extraordinarias, ¿no? Entonces, el hecho de que en Estados Unidos no haya Comité Nacional de Bioética desde hace casi 10 años, pues no ha supuesto ningún problema. La sanidad estadounidense no está peor porque no tengan desde hace años un Comité Nacional de Bioética, ni la del Perú va a estar mejor porque tengan próximamente un Comité Nacional de Bioética. Para bien o para mal, esta institución no tiene un peso decisivo ni en las políticas sanitarias ni en la legislación que afecta a cuestiones bioéticas. Sería muy deseable que fuese independiente. Y si yo me ofrezco a asesorar a Perú en una regulación que establezca el máximo de garantías para que eso sea así. Pero ni aun así se puede asegurar que un órgano un Comité Nacional de Bioética vaya a ser independiente. Yo propondría que cuando el gobierno que sea tenga el propósito de crear una Comisión Nacional de Bioética, la haga pensando como si en algún momento fuera a estar en la oposición. Porque si regula el comité pensando que en algún momento estará en la oposición, establecerá esos mecanismos que garanticen verdaderamente el pluralismo y la independencia del comité. Si piensa que siempre va a mantenerse en el poder, evidentemente va a tratar de regularlo para que sea un instrumento al servicio de sus intereses. Pero claro, llegará un momento en que perderá las elecciones, perderá el poder y ese instrumento pasará a manos de quien entonces esté en el gobierno. Y yo comprendo que el trabajo debe ser pagado y un comité de bioética puede tener mucho trabajo en un momento determinado, pero no soy partidario de que se retribuya ese trabajo. Creo que es bueno que se haga ad honorem. Si tuviese un carácter retribuido, pues el riesgo de que afloraran personas que por un interés económico quisieran formar parte de él sería alto, ¿no? Yo siempre comparo, y lo ha hecho creo que Carlos Guillermo, pues los comités de bioética asistencial o los comités de ética asistencial con los comités de ética de la investigación a nivel local y a nivel nacional. Los de ética de la investigación, siempre tienen trabajo. ¿Y por qué tienen siempre trabajo? Porque son imprescindibles. Porque tú no puedes llevar a cabo un proyecto de investigación si no tienes el visto bueno de un comité de ética, ¿no? Son preceptivos, sus informes son preceptivos. Entonces, para llevar a cabo proyectos de investigación. En cambio, un comité de ética asistencial y un comité nacional de bioética no es preceptivo para prácticamente nada. Y eso hace pues que su uso pues esté a merced del político de turno, ¿no? Y eso creo que también sería deseable evitar. Y luego las cuestiones relacionadas con
esterilización forzosa, bueno, yo creo que en el pasado ha habido políticas malthusianas, neomalthusianas, difundidas. Ahora yo creo que no es tanto el neomalthusianismo, es reconocido desde hace años que la población, pues el crecimiento de la población se ha estabilizado y que llegará un momento incluso en el que disminuirá, que eso está trayendo un problema gravísimo de envejecimiento de las sociedades en todo el mundo y por tanto unos riesgos para la atención de las personas que van envejeciendo gravísimo. Pero ahora se ha cambiado la ideología neomalthusiana por otra ideología que es la de considerar que el feminismo tiene como piedra angular el reconocimiento del derecho al aborto. Yo creo que ese es un error gravísimo. La piedra angular del feminismo es la garantía de la igualdad efectiva entre varones y mujeres. Y para garantizar la igualdad efectiva entre varones y mujeres, no solo el aborto es necesario, sino que es muchas veces un problema, porque muchos de los abortos, y esto es una cuestión de la que se habla poco, son inducidos por varones que no están dispuestos a asumir la responsabilidad de la paternidad que han contribuido a engendrar, ¿no? Y, por tanto, yo diría que, por favor, que el discurso feminista deje de bascular sobre la idea de que el aborto es la piedra angular, ¿no? Entonces, ahora creo que no es tan preocupante la ideología neomalthusiana, que sí que tuvo mucho eco en los años 70, sino esta otra idea que nos viene a decir que la autodeterminación de la mujer es imposible si no se le reconoce el derecho al aborto. Y ahí estaría con lo que decían Gerardo y Julio de la visión completamente hipertrofiada de la autonomía. Yo creo que la autonomía es un concepto fundamental, pero la autonomía es un concepto fundamentalmente relacional. Nosotros somos autónomos gracias a nuestra condición relacional. Y eso se ve de una manera privilegiada precisamente en el momento en el que una mujer está gestando a un ser humano en su interior. Y hasta aquí mi intervención. No te oigo. Perdón, que te agradezco, Vicente. Y para terminar, Gerardo. Bueno, se cruzaron un montón de información y cosas, claramente. Eh, Seguimos coincidiendo con Vicente en este concepto de lo neomalthusiano con el feminismo actual, está claro, pero yo me quedo con el tema este político y creo que teníamos que agregarle porque Vicente nos planteaba recién de que es difícil, o sea, los comités de ética de investigación siguen funcionando porque tienen actividad, no los de bioética clínica, y yo creo que falta por el desarrollo de dos elementos de la conformación, porque bueno, en una de la consulta es parte de la cosa, pero la educación que uno hace en los ámbitos propios, me parece que también es clave, ¿no? Porque si uno en un comité local hace una tarea educativa, muy probablemente, yo diría casi con certeza, pero bueno, podríamos discutirlo, posiblemente aumente muchísimo las consultas. O sea, la presencia del comité en una institución local, ya no nos quedamos con el nacional, que era el métier tal vez de este encuentro, pero los comités locales de alguna forma influyen para conformar la nacional, ¿no? Van a influir si tienen un peso determinado a nivel local. Y pongo como ejemplo la ciudad de Buenos Aires, que tenemos 33 hospitales, entre los hospitales de agudo, los hospitales específicos, los hospitales monovalentes, odontológicos, oncológicos, de rehabilitación, tenemos 33 hospitales. Todos tienen comités de bioética locales. Hay una ley que regula el Comité Central de Bioética Clínica. Y desde que está, en el 2009, hay la ley esa local, nunca se puso en funcionamiento. Llevamos 16 años, a pesar de los comités presentan permanentemente, como está haciendo ahora en Perú, una carta al ministro de Salud para conformar el Comité Nacional. Y el Ministerio de Salud local no termina de conformar el Comité
de la Ciudad de Buenos Aires que regule los comités. Lo que nos contaba Carlos de la Oficina de Bioética es una salida elegante, es una salida interesante para poder plantear esa alternativa, pero también habría que ver de qué forma esa Oficina de Bioética, qué significa la regulación o el punto en común entre todos los comités de ética de investigación o todos los comités de bioética clínica. Habrá que ver cuál es a lo mejor ese objetivo o esa función o esa normativa que tiene para una regulación. Por lo tanto, hay un montón de factores que tenemos que seguir discutiendo, pero yo creo que en este momento traigo también a colación que la tarea educativa que tiene el Comité de Bioética es clave para poder impulsar a continuación la tarea de alguna forma consultiva, que es la que está de una forma disminuyendo en el contexto de esta sociedad plural. Muchísimas gracias, Gerardo. Yo, como siempre, voy a hacer un resumen. Las participaciones las voy a resumir también y se las voy a mandar a las personas que han hecho la intervención para que esté, digamos, pues me dé el ok, ¿no? Para que no haya sido una interpretación mía. Y probablemente también, o no probablemente, no siempre, hago una conclusión de todo el, digamos, el simposio, que ofrezco hacerlo yo, aunque ahora me han dicho que podré hacerlo con la inteligencia artificial. Yo creo que la voy a mirar, pero la seguiré haciendo yo. Nada más para decirles algo. Bueno, yo en algún momento dado pensé, en la mañana decía, bueno, esta red de bioética personalista que ya tiene 4 o 5 años, de repente tendrá que descansar cuando ya hagamos nuestro Comité Nacional de Bioética. Dije, empujamos todo para un Comité Nacional de Bioética y desaparecemos ya, y esa ha sido nuestra función, nuestra labor, pero parece que no va a ser así. Y escuchándolo a Vicente, yo digo, de ninguna manera va a ser así. La Red Peruana de Bioética Personalista va a tener que seguir, digamos, debatiendo, haciendo simposios y todo esto. Claro, aquí en nuestro país no hay un Comité Nacional de Bioética. ¿Dónde está el Comité Nacional de Bioética en nuestro país? En el Tribunal Constitucional, en el Poder Judicial. Y ellos dos diciéndole al Congreso que legisle, o sea, y que digan lo que tenemos que hacer. Entonces, y en estos sitios que además ven caso por caso, y muchas veces dicen una cosa y después dicen otra cosa porque el caso es diferente, bueno, se debaten todas estas ideas que tienen ideologías y que tienen financiamiento, que están llevando todos estos casos a estos niveles para poder, digamos, legalizar, ¿no? Ciertas circunstancias y ir cambiando la cultura también, ¿no? Entonces, Perdona que te interrumpa, Alejandro, es que has sí, tocado un tema, una brevísima interrupción, que es que has tocado un tema nuclear, que es el tema del activismo judicial. El activismo judicial es un defecto del Poder Judicial que la sentencia Dobbs del Tribunal Supremo de los Estados Unidos puso clarísimamente de manifiesto, ¿no? Y gracias a la cual pues, se derogó la sentencia Roe versus Wade y creo que ese es un tema de enorme trascendencia bioética. Pero evidentemente un Comité Nacional de Bioética y un Tribunal Constitucional, un Tribunal Supremo, juegan en ligas muy distintas, ¿no? Y nunca podrá hacer de contrapeso un Comité Nacional de Bioética al Poder Judicial, ¿no? Pero no es nada legítimo que un tribunal de justicia como las Cortes Constitucionales de Colombia o de Perú, ¿no? Abusen de su poder con sentencias que son expresión de activismo judicial indebido. Perdona que cierro el paréntesis, pero es que era muy importante lo que estabas diciendo, vamos, si quería... y Vamos a ahí ver. lo vemos al pobre Ronald Cárdenas todo el tiempo en el Tribunal Constitucional diciendo lo que piensa, pero bueno, no te hacen mucho caso, ¿no, Ronald? Pusiste algo en el chat, Ronald.
Sí, sí, no, no, pero hay que insistir. Respecto al activismo, efectivamente, ¿no? En el caso peruano, muy concretamente, el tema de la eutanasia, el tema de la prioridad siguiente, el tema de la fecundación asistida, no ha entrado por el Congreso, sino a través de la vía judicial, que es un medio mucho más práctico y efectivo para quienes están detrás de estas cosas, ¿no? Pero No, ahí no también en hace, ese frente hay que hacer la pelea. claro, no hace falta ni ganar elecciones para cambiar las Así leyes. es, así es. Muy bien, les agradezco muchísimo su presencia, bueno, los ponentes, sumamente agradecido con ellos, todos los que han intervenido, a todos los que han asistido, y bueno, dispuesto a comenzar a hacer el resumen. Voy a tener que ver el video unas 3 o 4 veces, me encanta ver el video 3 o 4 veces porque cada vez descubro más cosas que no había visto en el anterior. Les agradezco muchísimo, la Red Peruana de Bioética Personalista les agradece muchísimo y muchas gracias. Hasta luego, Alejandro. Los... Alejandro, muchas gracias por la invitación, ¿eh? Te mando un abrazo grande. Cualquier cosa estamos en contacto y teneme ahí, incorporame a la red, ¿eh? Vamos a intentar Muchas acompañar. gracias, Gerardo. No, Un al honor para contrario. nosotros. Oh, por favor, un abrazo grande, que estés bien. Un abrazo. Chao. Adiós.